Vale, pues vamos a empezar ya. Esta predicación no está patrocinado por el país, ¿vale? Antes que nada, quiero aclararlo. Nadie me está pagando por patrocinar el siguiente vídeo, ¿ok? Pues, si lo tenemos todo listo, estos de multimedia son unos cracks. Ya me lo tienen preparado antes de empezar. Son un equipazo, así que dentro vídeo. Okay, it's the back seat. Girl with balloon, ladies and gentlemen, standing in the back of the room. And I'm going to start getting in 100, 150, 200,000. I have already 200,000, 300,000, 350, 400,000. Now I've got 400,000, 600,000. Your bid, 600,000. Anyone else? Last chance. And selling for 860,000. Yeah, if you could maybe get one of the technicians quickly to go and take it over there, that'd be great. Quickly. Okay, we're moving on, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry, if I have your attention. Vale. No hace falta que te suscribas, ¿vale? Suscríbete al canal de la iglesia. Vale, dirás, ¿y qué se le ha ocurrido a este loco en el día de hoy? Vale, vengo con hambre, así que cualquier locura está justificada, ¿vale? Lo que acabamos de ver es un suceso que ocurrió en Inglaterra, Londres para ser más exacto. Estamos viendo una subasta. El cuadro que hemos visto se llamaba La Niña del Globo, ¿vale? Y es una obra de un autor, un pintor bastante curioso llamado Banksy. ¿Qué lo hace a este hombre tan curioso? Pues que este pintor, no se sabe quién es, para empezar. Es un hombre que va por el mundo haciendo murales, pinturas por Barcelona, Berlín, Nueva York. Luego lo publica en su página web, de hecho, por esa razón se sabe que son suyas esas obras. Y en el momento que un muro, hay una de sus obras, ese muro vale millones. El cuadro que al día de hoy se subastó, porque era una subasta en la casa Sotheby's, se vendió por 1,2 millones de euros. Pero algo inesperado sucedió, que en el momento en el que el hombre que estaba llevando la subasta le dio con el martillo en el mazo, cuando ya estaba vendido, se activa una cortadora, una guillotina que había puesto dentro del cuadro y el cuadro queda la mitad destrozado. Imagínate, te has gastado 1,2 millones en un cuadro y te pasa eso. ¿Cómo te quedas? Es como si te compras un coche nuevo y de repente se te parte la mitad, ¿no? Pues, si quieres saber qué ocurrió después, tendrás que quedarte hasta el final del mensaje. Los que estén viendo por YouTube lo podrán pasar el vídeo, pero si puedes evitar no lo hagas. Pero teniendo esto en mente, quisiera hablarte de un personaje que tuvo que ser cortado, procesado, golpeado y magullado para poder desarrollar su potencial, su capacidad, su verdadero propósito. Alguien que aprendió la lección más importante de su vida, pero no en una universidad de teología, no haciendo un máster ni un doctorado, ni estudiando con grandes maestros, no. Alguien que aprendió la lección más importante de su vida dentro del pez, dentro del vientre de un gran pez. O sea, os imagináis ya de quién estoy hablando, ¿no? De Jonás. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el mar es tu maestro. De hecho, este es el título del mensaje, cuando el mar es tu maestro. Así que si tienes la Biblia, acompáñame a Jonás, capítulo 1, y vamos a hacer el devocional de la semana. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vas a entender el porqué de la introducción. Ahora parece que no tiene sentido, luego lo verás. Jonás, capítulo 1, y leemos de momento versículos del 1 al 6. Enciende tu Biblia, ábrela, y si no, aquí estaremos poniendo los versículos. Vale, si lo tenemos, ¿me regalas un amén? Uy. Si lo tenemos, ¿me regalas un amén? A menos, mira la pantalla. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios.
Qué diferente a la canción que estábamos cantando ahora, ¿eh? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, habiendo bajado en el interior de la nave, se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embraveciéndose más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo cuando leo esto, pienso en un profeta que era un poco personaje. Tú ves a los profetas del Antiguo Testamento que constantemente son llamados por Dios. Y predican a reyes, predican a las naciones, y no tienen miedo porque, a diferencia de hoy que todos los profetas predican prosperidad, los profetas del Antiguo Testamento iban a los reyes, a seres poderosos, a seres con influencia, y le decían: estás pecando, arrepiéntete o serás destruido. O sea, eran gente que no se pensaban las cosas 2 veces. Señor, tú me has dicho, yo voy. Pero a Jonás se le dice que vaya a Nínive, capital de Asiria. Y Nínive, digamos que no es que fuera una ciudad muy agradable de ir. De hecho, el profeta Nahum nos da una descripción que dice: ¿qué aflicción le espera a Nínive, la ciudad de los crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Miren cómo destellan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables. Hay montones de cadáveres, tantos que la gente tropieza con ellos. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ellas les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. O sea, nos está hablando de una ciudad realmente cruel, violenta, sanguinaria. De hecho, esta ciudad, este imperio, Asiria, conquistaría a Israel. Así que sería como decirle a un ucraniano: vete a Moscú y predica. Era lo mismo. En el momento que se le está diciendo a Jonás: vete a Nínive, vete a la capital del imperio que os está invadiendo. Y claro, Jonás, ¿cómo se quedaría? Pues me voy para Tarsis. Y pensemos un momento dónde está Tarsis. Primero de todo, Jonás huye de Dios, huye del propósito de Dios, es desobediente, compra su pasaje, compra su billete. En otras palabras, él decide su propio destino. Él está asumiendo que decide libre y voluntariamente desobedecer a Dios. Y se va a Tarsis, y no de forma, ¿cómo decirlo? No de forma que, bueno, se ha dado, no. Se va a Tarsis porque en ese momento se pensaba que era el punto más lejano de la costa de Israel. Israel está en un extremo del Mediterráneo, y Tarsis, que está en España, está en la otra parte del Mediterráneo. Se consideraba que era el fin del mundo y él decía: bueno, me voy a ir porque ahí seguro que Dios no está. Parece que se ha olvidado de los salmos, ¿no? Que decía: me fui hasta... ¿de dónde huiré del Señor, no? Y se va para España el tío. O sea, con todo el morro, Dios le llama y se va para España de tapas. Venga, encima se va para Cádiz, donde hay solecito, a las costas del sol, porque Tarsis estaba ahí. Pero algo pasa. Y yo te pregunto, ¿de qué estás huyendo? Porque hay veces en las que huimos de Dios. Estás en la iglesia físicamente, pero ¿y tu obediencia?
sabes dónde Dios te está llamando a ir, pero tus pies van a otra dirección. Sabes dónde Dios te quiere, pero tus decisiones van en otra dirección. Sin pensarlo, muchas veces hacemos como Jonás. Dios nos dice, vete para Nínive. No, me voy para Tarsis, que es más fácil, hay calorcito, hay tapas, playa. ¿Para qué me voy a ir si son pecadores y hay crímenes, Señor? Pero el Señor le está diciendo, pero yo estoy contigo. Como se lo va a demostrar. Y yo creo que lo primero que nos está preguntando el Señor y desafiando es, primero, ¿de qué estás huyendo? Segundo, ¿hacia dónde Dios te está pidiendo que vayas? Tercero, ¿por qué huyes? ¿Por qué huyes? Porque hay veces que los planes de Dios dan miedo. Vamos a ser sinceros. A veces nos viene la motivación de, es que el Señor me ha llamado para que haga esto. El Señor me ha llamado para que haga lo otro. Y te viene ahí, te sientes ahí un poco Superman. Sin embargo, hay planes que dan miedo. Que uno siente que no es capaz, dice el Señor, cásate, forma una familia. Pero Señor, ¿y si meto la pata? Sí, tranquilo, que la vas a meter. Tranquilo, que vas a meter la pata y te vas a equivocar. Pero de eso se trata. Te levantas y sigues. Dios te dice, sígueme, deja tu antigua vida y sígueme. Deja ese pecado que está atándote, deja esa relación que te impide avanzar. Pero es que Señor, si está tan bien. Es que Señor, no estará a la altura y si vuelvo a pecar y si no estoy capacitado y si no llego a complacerte. Es que no vas a hacerlo nunca en tu vida. Por eso está la gracia. Por eso Jesús murió. Dios nos está diciendo, no huyas más. Yo estoy contigo. Si Dios te llama, no huyas. Porque el proceso será difícil, te equivocarás en más de una ocasión, pero cada tropiezo, cada fallo, cada dificultad harán de ti una persona más madura, más capacitada, llena de fe, un referente que vean como aquel que no podía, pero que con fe y con la ayuda de Dios fue una persona transformada para servir al reino de Dios. Pero no huyas de Dios. Y eso tuvo unas consecuencias. Jonás va a Jope, coge una embarcación, casualmente va para Tarsis, y a veces nos encontramos con el problema de, ay, mira, si todo se está dando con esta facilidad será de Dios, ¿no? Yo creo que Dios al final me ha respetado y me permite ir a Tarsis. Pagó su pasaje. Y por lo que dice la palabra de Dios, nadie se esperaba que iba a haber una tormenta. La gente era experta en mirar el tiempo, quizás no en la aplicación, pero miraba los cielos, miraban cómo estaban los vientos y hacían sus cálculos a su manera, pero era gente de mar, gente que obviamente si ve que hay indicios de tormenta no salen. Y yo me imagino que el cielo estaría completamente despejado, como para echarte una siesta. Completamente despejado, todo azul, el sol brillante, radiante. Se escuchaba el ir y venir de las olas. Lo dicho, para ponerte una toalla y echarte una siesta. Pero en unas horas todo eso cambiaría drásticamente. Porque dice la palabra que Jonás se sube al barco, está tan tranquila la marea, está tan tranquilo el mar, que se echa una siesta. Se va a dormir y de repente el cielo que era azul está cubierto por una gran manta de nubes oscuras, el sol ya no se puede ver. El día parece noche. Lo que antes era un mar aquietado ahora es un mar embravecido. El barco se empieza a sacudir de lado a lado. ¿Has visto Titanic? Pues algo así parecido, ¿vale? Pero sin partirse. Pero se escucharía la madera del barco crujir, a punto de partirse. La gente corriendo de lado a lado. ¡Ay, nos morimos! Cada uno rezando, orando a su Dios. Y el sinvergüenza de Jonás, durmiendo. Este yo creo que era un poco español, ¿no? Se había comido una buena fideuá, no digo nada, te estoy sugestionando, y se echó a dormir. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe que se está sacudiendo el barco de lado a lado? ¿Cómo puedes dormir? ¿No?
Y la tripulación estaba completamente desesperada. Jonás pagó su billete para esas consecuencias. Pero ¿y el resto de la tripulación? No habían hecho nada. El resto de la tripulación simplemente se dirigía hacia Tarsis a hacer sus cosas y punto. Ellos no habían desobedecido a Dios. Ellos no tenían por qué pagar las consecuencias de Jonás. Y empiezan a preguntar hasta que encuentran a Jonás. Y de repente lo ven durmiendo. Le dice, ¿pero qué haces? Y yo me imagino a Jonás, como era un poquito sinvergüencilla, así estirándose. ¿Qué tal? ¿Ya hemos llegado? Estaba movidito el barco, ¿no? Los otros flipando, en plan, pero a ver, ¿qué te está pasando? ¿En qué mundo vives? ¡Nos hundimos, Jonás! ¡Vamos a morir! Y vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros un momento. Es fácil criticar a Jonás. Yo lo estoy haciendo un poquito, pero para explicarte la historia, yo estoy justificado. Pero es fácil. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido como Jonás? ¿Cuántas veces hemos traído malas consecuencias a nuestro entorno? ¿Cuántas veces nuestra familia, nuestros amigos, incluso parte de la congregación se ha visto afectada por nuestras malas decisiones? Si tú no has sido y eres demasiado bueno, pues yo te lo voy a decir. Yo sí que he sido como Jonás. Y desgraciadamente en más de una ocasión. Porque ¿cuántas veces es eso? Hemos fallado. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en el barco huyendo del Señor, ocurre un suceso espiritual llamado mente cauterizada. Nos dormimos. Y ya no tenemos esa sensibilidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Jonás estaba dormido cuando tendría que estar despierto, orando a Dios, pidiéndole perdón, clamándole, diciendo, Señor, lo siento. Ellos no tienen la culpa, pero estaba durmiendo. Y eso es lo que pasa cuando llevamos ya un tiempo alejados de Dios. Progresivamente vamos perdiendo esa sensibilidad, esa capacidad de distinguir y discernir lo bueno de lo malo. Pero Jonás despierta, gracias a Dios. Despierta, toma conciencia de lo que está pasando, vuelve en sí y públicamente ha sido culpa mía. Soy judío, soy hebreo, huía del Señor y por mi culpa está pasando este. Y yo no sé tú, pero quizás yo lo hubiera tirado directamente al mar. Tú te buscas la vida. Pero estos señores, la tripulación era un poco más majetes y dijeron, bueno, vamos a intentar a ver si arreglamos esto y así. Porque Jonás lo primero que dice, echadme al mar y seguro que se aquieta. Bueno, Jonás, espérate. Vamos a ver si podemos arreglarlo, si podemos solucionarlo, si podemos volver la nave a tierra, pero no pueden. No pueden. Entonces, ahora sí, Jonás, lo siento, lo hemos intentado, te vas para el agua. Lo tiran al agua y el mar se aquieta. De hecho, Spurgeon, uno de los mayores predicadores de los últimos siglos, dice de este pasaje, que mientras el barco navegaba suavemente sobre el mar, Jonás se olvidó de Dios y no podrías haberlo distinguido del más pagano a bordo. Era tan malo como ellos. Pero vemos que Jonás se hace responsable de sus acciones. Pide perdón a Dios públicamente, delante de todos. Y ante esta situación tan extrema, vemos que Jonás evangelizó sin querer. Tú a veces buscas razones y buscas técnicas para evangelizar, ¿no, Yesenia? Y no es fácil, ¿no? Es una lucha. Pero Jonás evangelizó sin querer. Porque dice la palabra que mete la pata, pasa eso, pero cuando los demás, la tripulación ven que lo tiran al agua y el mar se aquieta y dice, uy, pues va a ser que el Dios de Jonás sí que existe, ¿no? Va a ser verdad que tiene poder, ¿no? Y nos dice la palabra que creyeron, clamaron en Dios e hicieron votos, se comprometieron con Dios. ¿Tú te imaginas estas personas conocieron y vieron el poder de Dios? ¿Qué pasaría cuando llegaron a su destino y seguirían conociendo a Dios o siendo testigos y compartiendo su testimonio con la gente que le rodeaba? No te creerás lo que me ha pasado. Y le da cuenta y exagera.
estaba todo embravecido, parecía que íbamos a morir. De repente uno que desobedeció a Dios lo tiramos al agua y su Dios intervino y el mar paró. Imagínate, Jonás evangelizó sin querer. Sin querer. Porque sabes una cosa, nuestro Dios es capaz de hacer cosas increíbles aun cuando nos equivocamos. Aun cuando nos vivimos en error y tomamos malas decisiones, aun cuando parece que no tenemos nada más que hacer, Dios le da la vuelta y hace cosas maravillosas. Eso sí, no te equivoques aposta, ¿vale? Así no funciona. Pero sigue la palabra y esto me recuerda a un suceso que pasó muy parecido con el apóstol Pablo. Pablo, el de las 1001 aventuras, en el libro de Hechos, nos dice que él tenía el llamado de ir a Roma a predicarle a nada más y a nada menos que al emperador, la persona más poderosa del momento, el Donald Trump de su momento. Y recibe el llamado de ir. Y va desde Cesarea hasta Roma en barco, un viaje largo. Y no va en yate, no va en un crucero, va como preso, encadenado. Y llega un momento de la travesía que están en Creta y el temporal en aquel momento no era el mejor. Y Pablo, que ya tenía experiencia en naufragios, va al patrón, al capitán y le dice: creo que no es buena idea seguir el viaje, porque estoy viendo los cielos y a mí esto no me hace mucha gracia. Pero el patrón, con la intención de llegar antes a Roma, con la intención de no gastar más provisiones, más dinero del que ya tenía establecido, deciden ir. Ignoran a Pablo, van hacia Roma, aun con el temporal malo, se levanta una tormenta, un eurociclón llamado, y durante días, no horas, días, están intentando mantenerse a flote y con vida, con una tempestad que parecía que iba a reventar el barco en cualquier momento. Dice Hechos 27, del 21 al 24, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, estaba diciendo: os lo dije. Y a veces no mola tener que decir os lo dije, porque cuando tú dices os lo dijo es porque hay un problema puesto. Pero sigue la palabra y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha pasado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Vale. Pablo va a Roma, donde Dios le ha mandado. ¿Obedece? Bien. Pero vemos que durante esa obediencia también hay problemas. También está en riesgo su vida. Pero a diferencia de Jonás, Dios le dice: porque tú estás en ese barco, no va a morir nadie. En esta ocasión, la presencia de Pablo en el barco trajo bendición a su entorno. Esa obediencia trajo un fruto y trajo una bendición que no podían haber tenido si no estuviera Pablo ahí. Jonás trajo destrucción y casi mata a toda la tripulación. Pablo lo salvó y llegó a su destino. Pero vemos la palabra de Dios que dice que un gran pez enviado por Dios se come a Jonás. Se lo come. Y yo no sé si viste la noticia, pero el año pasado un hombre se lo tragó un pez también. ¿Lo visteis? No es un hecho aislado ni algo alegórico, o sea, que es posible. El año pasado, de hecho, lo grabaron un hombre que estaba pescando y de repente, ¡blup! ¿Y dónde está mi papa? Pues dentro del pez. De hecho, fue un hombre llamado Michael Packard, un pescador de 56 años. Luego fue vomitado, por lo visto no es que tuviera buen sabor. Pero, siguiendo con el relato, yo no sé tú, pero yo me pregunto, ¿qué sentiría Jonás dentro del vientre? Porque yo, claro, en los dibujitos de la Biblia, tú lo ves a Jonás que está como en una suite, ¿no? Sentado, orando con todo el espacio del mundo, ¿no? Que por poco se hace una barbacoa, y se le ve cómodo, ¿no? ¿Pero tú crees que estaría cómodo dentro del pez? Yo no sé tú, pero yo me lo imagino que estaría un poquito incómodo. Pero buscando por internet me encontré con el testimonio de una persona que sí que estuvo dentro de un pez. En 1891, un pescador
de ballenas, fue tragado por una ballena, bueno, un cachalote para ser concreto. Y estuvo bastante rato, no estuvo minutos, estuvo rato. Y nos describe su experiencia de la siguiente manera. Dice, de pronto me encontré en un saco mucho mayor que mi cuerpo, pero completamente a oscuras. Palpé mi entorno y toqué diversos peces. Algunos parecían estar vivos, pues se escabullían por entre mis dedos. Sentí un fuerte dolor de cabeza y mi respiración se hacía muy difícil. Al mismo tiempo sentía un calor que me consumía, un calor que iba en aumento. En todo momento estuve convencido de que iba a morir en el estómago de la ballena. El tormento era irresistible y el silencio allí era absoluto. Intenté incorporarme, mover los brazos, las piernas, chillar, pero me resultaba imposible. Sin embargo, mis ideas estaban perfectamente claras y la comprensión de mi situación era plena. Y por fin, gracias a Dios, perdí el conocimiento. O sea, imaginaos el tormento que estaba pasando, que dice, menos mal que perdí el conocimiento porque eso no se podía aguantar de ninguna manera. Era horrible esa experiencia. Jonás estuvo 3 días a plena conciencia, despierto y sufriendo esas consecuencias. No estaba sentadito orando, haciendo su devocional. Estaba apretado, pasando calor, con la peste que tenía que hacer dentro de una ballena. Apretado, sin poder moverse, sin poder casi respirar, con dolor de cabeza, dolor de articulaciones, se le dormirían todas las partes del cuerpo. O sea, la incomodidad era extrema. Sin embargo, Jonás aprendió una lección. Y no sé si me pueden ir poniendo musiquita de fondo. Jonás fue quebrantado. Y necesitamos ser quebrantados. Porque Dios no quiere superhéroes. Dios no quiere supercristianos. Porque si no eres quebrantado, serás autoexaltado. Y el autoexaltado es la antesala al fracasado. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que antes del orgullo, antes de la caída, viene la altivez. Antes de que tropieces, viene el orgullo. Si quieres servir a Dios, has de ser quebrantado. Porque ese quebranto va a hacer que te conectes con el dolor de otras personas y ese dolor hará que los conectes a Dios, que los dirijas al gran médico por excelencia. Porque tu dolor tiene propósito. ¿Sabes? Dios no quiere gente perfecta. Si hay algún perfecto en la sala, que se vaya, por favor. No es bienvenido. Dios quiere a los magullados. Dios quiere a la gente con cicatrices. Dios quiere a la gente con heridas, a la gente enferma, a la gente necesitada. Dios quiere al marginado, al que dice, Señor, te necesito porque sin ti no soy nada. Y Jonás quizás hasta ese momento se creía un súper cristiano. Bueno, un súper judío. Jesús aún no había venido. Pero se creía un súper creyente, un súper profeta de Dios. Y Dios le dijo, así no me sirves. Así no me sirves. Y tuvo que pasar por el vientre del pez para ser procesado. Y en aquella angustia, en aquel dolor, nos dejó una oración impresionante. En Jonás 2, versículos del 2 al 10. Y quiero que la leas teniendo en mente la situación en la que está orando Jonás. No está en la iglesia en un culto de oración. No está sentado en una silla. Está dentro del vientre de un pez. Le falta la respiración, está oscura, sabe que está ahí por su propia decisión, por su error. Y en medio de esa situación dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová.
Señor, hasta aquí me has traído. Me he portado como no debía, me he equivocado. He ignorado a la gente de Nínive que tú decidiste que se salvara. Tenías compasión y misericordia de ellos, aunque fueran un desastre de personas. Pero Señor, yo también lo soy. Yo también lo soy. Y no he sentido lo que tú sentías por ellos. Finalmente el gran pez vomita a Jonás, que finalmente llega a Nínive. Predica y aquella ciudad tan corrupta, tan violenta, se arrepiente. Son tan confrontados por la predicación de Jonás que hacen ayuno. Y ayunan tanto que obligan a ayunar hasta los animales. Esto no es broma, lo pone en la Biblia. Y finalmente son salvados por la predicación de Jonás. Dios reconduce tu vida, tu propósito, tu llamado. Si Dios te llamó, ese llamado sigue vigente. No huyas, no te desvíes. Quizás es en esta tarde que Dios ha hecho que estés aquí para reorientar tu propósito, reorientar tu vida hacia lo que Él tiene preparado para ti. Pero ¿huirás? ¿Seguirás huyendo de Dios? ¿Seguirás evitando su voz? ¿Seguirás ignorando lo que Él te está diciendo que hagas? ¿Seguirás con esta vida que te mantiene alejado? ¿O por el contrario dirás, he aprendido la lección, iré donde tú me llamas? No será fácil el camino, habrá sufrimiento. El apóstol Pablo obedeció y sufrió, pero finalmente llegó a Roma y estableció una iglesia. Bueno, había una iglesia establecida, pero pudo seguir predicando. Preso, pero siguió predicando. Pero llegó a su destino. Jonás se equivocó, pecó, pero llegó a su destino. El problema es que a veces nos acomodamos dentro del pez. Estamos apretados, pero bueno, nos ponemos así como podamos, nos estiramos un poquito. Pero estar dentro del pez implica seguir sufriendo. Implica no desarrollar tu potencial, no cumplir el propósito con el que Dios te ha llamado. ¿Y qué pasó con la obra de Bansky? ¿Se tiró a la basura? ¿El que la compró puso una reclamación? Como hemos dicho, la obra se vendió en el 2018 por 1,2 millones y cuando pagó se destruyó. La pintura pasó a llamarse El amor está en la papelera. Y cualquiera que lo vería pensaría, ¿qué ha pasado aquí? Vaya desastre de obra, esto no es arte. Pero en el 2021 esta obra se volvió a subastar. ¿Y crees que alguien compraría un cuadro así estropeado? ¿Crees que alguien compraría un cuadro? Yo no lo compraría si yo no supiera de ello, porque he visto el vídeo, que si no, no lo compraba. Yo digo, esto es un tapias. Pero esta vez se compró otra vez. Y venga, vamos a hacer una pequeña subasta. ¿500.000? ¿Tú solo di sí o no? ¿500.000? ¿100.000 euros? A la hermana, ¿quién da uno? ¿500.000? ¿A la de 1, a la de 3? ¿Cuánto dices, Efraín? ¿1.000? ¿20.000? ¿1.000.000? 1.000.000, 5 millones. 19 millones de euros. Aquella obra pasó por un proceso. Fue aparentemente destruida. Pero aquella obra que en un principio se vendió por 1,2 millones, tras pasar por ese proceso de dolor, quebranto y destrucción, pasó a valer 19 millones. Y Dios nos dice, quizás tengas que sufrir por un momento, quizás tenga que quebrantarte, pero voy a multiplicar tu valor. Aunque no lo entiendas, aunque creas que yo estoy lejos y aunque sientas que el dolor te oprime, te agobia, te angustia, voy a multiplicar tu valor. Entonces yo no sé si está alguien dispuesto a aceptar el desafío. Tu dolor, tu propósito, el vientre del pez en el que estás, tiene un objetivo y es reorientarte hacia el propósito de Dios y aumentar tu valor. Porque esto es lo que pasa cuando el mar es tu maestro. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has regalado. Gracias porque tu palabra es desafiante.
Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Te pedimos que por favor no nos acomodemos ni en el barco ni en el vientre del pez en el que estamos. Que no nos acomodemos a nuestra circunstancia, a nuestros problemas, que nos levantemos del letargo, fuertes, valientes, llenos de fe, para llegar hacia donde el destino que nos tienes preparado. Señor, yo te pido por cada uno de los aquí presentes, por si hay alguno que tiene que hacer cambios en su vida, que le des la fuerza, que le des la determinación, que le des de tu presencia para que puedas reorientar su vida y puedas hacer de él o de ella una persona de grandísimo valor, Dios mío, porque eres experto, Dios. Esto es el Evangelio. Aquel que dejó las 99 y fue por el perdido, aquel que fue a por el hijo perdido, lo trajo y aunque estaba sucio lo abrazó, lo limpió, le dio ropas nuevas, se hizo fiesta. Gracias, Señor. Ayúdanos a llegar hacia el puerto donde tú quieres que lleguemos. Ayúdanos a llegar a nuestro Nínive, a compartir tu palabra, a ser de influencia, a ser sabios para tomar decisiones que impacten y bendigan a la gente de nuestro entorno, Señor. Y si hasta el momento hemos tomado malas decisiones, hemos causado errores y problemas a la gente que más amamos, te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.